¿Te imaginas ir caminando por tu vecindario cuando de pronto te encuentras en la basura con algo que llama tu atención? Puede ser una silla que sirva para tu casa o un juguete viejo que nunca pudiste tener en tu infancia. En fin, te lo llevas contigo. Lo que no sabes es que ese objeto tiene un misticismo extraño, algo que lo hace especial y a su vez peligroso. Y eso es de lo que hablaremos en este video. Por lo que el día de hoy te presento el iceberg de los objetos malditos. Nivel 1. Little Bastard. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Esta frase la podemos atribuir a este caso del Porsche 550 Spyder llamado Little Bastard o Pequeño Bastardo. Este coche fue adquirido en 1955 por James Dean, un actor de la época, para participar en una carrera en Paso de Robles, un coche muy exclusivo del cual solo se hicieron 90 unidades. La primera vez que lo probó, estaba tan sorprendido por lo potente y difícil de domar que era esa máquina, a pesar de lo pequeño y ligero que era. Con la flamante adquisición, el joven actor acudió el 23 de septiembre a una cena en Los Ángeles con otras estrellas emergentes. Invitó a Ursula Andress a dar una vuelta en el Porsche, pero la actriz lo rechazó. Años más tarde, la cantante de jazz Eartha Kitt admitió haber sentido una energía siniestra cerca del automóvil. El británico Alec Guinness le aconsejó que no compitiera en la carrera de Paso de Robles, y contó tiempo después la charla que tuvieron esa misma noche. ¿Qué velocidad tiene el Porsche? Llega a 240 km por hora. Te doy un consejo, si vas a correr con ese coche, la próxima semana estarás muerto. Por favor, no lo hagas. Nadie consiguió que James Dean abandonara la idea de acelerar a Little Bastard. El 30 de septiembre inició un viaje para recorrer los pocos más de 330 kilómetros que separan Los Ángeles de Paso de Robles hacia el norte de California. A mitad del camino lo aceleró sin pausa. Un policía de tráfico lo detuvo y al reconocerlo solamente le hizo una advertencia para que redujera la velocidad sin multarlo. James Dean tenía 24 años, además de fama, fortuna, buena vida. Circulaba por la Ruta 41. Cuando al llegar al cruce con la 466, chocó con un Ford Tudor, causando así su muerte. El Ford quedó destrozado en la parte delantera derecha, mientras que el Porsche terminó estrellado contra un poste, hecho una pila de metal irreconocible. Pero esta solo fue la primera víctima en la lista de este macabro vehículo. La chatarra del Porsche 550 Spyder fue comprado por George Barris, el mismo que lo había personalizado. Leyenda o realidad, se dijo que cuando los restos del automóvil llegaban al taller de Barris, se dieron los cables de la grúa y el Porsche caería sobre uno de sus mecánicos, rompiéndole las dos piernas. Tras ello, decidió no restaurarlo, lo desguazó y vendió sus piezas, pero de esta manera y sin saberlo, propagando la maldición. El motor lo compró Troy McHenry, un médico que lo colocó en su propio Porsche. Se mató al chocar contra un árbol. La caja de cambios fue adquirida por otro doctor, William Everett, quien sufrió graves heridas al salirse de la pista en una carrera. Un ladrón perdió el brazo cuando intentó robar el volante del auto, y en la gira con los restos del coche por Estados Unidos se contabilizaron otros misteriosos incidentes. Entre ellos, cuando en Sacramento, parte del ejemplar cayó sobre un estudiante y le rompió la cadera. En el final de ese viaje por el país, los restos de Little Bastard desaparecieron y nunca más se supo del Porsche. Casi un mes después del siniestro, en Estados Unidos, se estrenó Rebelde sin causa, la película más icónica de James Dean. La estrella ya no estaba, una pérdida que tal vez se pudo haber evitado si escuchaba a Alec Guinness, quien en su pronóstico mortal apenas se equivocó por unas horas. The Anguished Man. Si hubiera que pintar el rostro de horror más absoluto, probablemente se parecería al que aparece en el cuadro The Anguished Man, el hombre angustiado.
Conocido en el mundo del terror desde hace aproximadamente 20 años, este lienzo, propiedad de un señor inglés llamado Cian Robinson, tiene el dudoso mérito de estar considerado entre los objetos encantados más inquietantes del mundo. Según cuenta su propietario, el cuadro fue una herencia recibida de su difunta abuela, que a su vez lo había recibido de un amigo que quería deshacerse de él. Su autor es desconocido, pero lo que todos sus propietarios saben es que el pintor mezcló su sangre con los pigmentos para acabar con su vida poco después de terminarlo. Los ojos queriendo salir de sus órbitas y la boca desencajada serían un grito desesperado de una persona que sabía que daba sus últimas pinceladas en vida y que dejaba su angustia reflejada en su última obra. Un testamento tenebroso que daría cuenta de su sufrimiento en vida a futuras generaciones. Alrededor de 2015, su propietario afirmaría que está embrujada y subiría un video a YouTube para intentar demostrarlo. Al parecer, la imagen emite sonidos extraños y fenómenos del tipo poltergeist cada noche. Desde puertas que se cierran hasta golpes sin sentido que retumban en la habitación, pasaron por una cámara que se cae inexplicablemente del trípode si se le intenta grabar. Algo realmente inquietante. Nivel 2. El diamante Hope. Empezamos fuerte con el primer nivel, pero en este segundo, los objetos cobrarán muchas más víctimas. El diamante Hope es un diamante azul de 45.52 quilates, del tamaño de una nuez, que es considerado el diamante azul más grande jamás encontrado. El diamante Hope tiene una leyenda que dice que originalmente adornaba la frente de un ídolo hindú en un templo de la India, de donde se dice que un sacerdote lo sustrajo y por ello sufrió una lenta y agonizante muerte. La leyenda también sostiene que los ancianos del templo maldijeron a quien fuese su poseedor y que muchos de los propietarios de este diamante tuvieron muertes o desgracias inesperadas, como ocurrió en el caso del rey Luis XIV y María Antonieta, quienes fueron dueños de este diamante. El diamante Hope ha cobrado la vida de 24 dueños y se dice que todos han muerto muy trágicamente. Actualmente, el diamante se encuentra en exhibición en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian en Washington, D.C., siendo uno de los objetos más preciados y visitados del museo. Florero Bassano. Esta leyenda habla sobre un hermoso jarrón hecho con plata tallada durante el siglo XV y es un objeto del folclore italiano que continúa asustando a cientos de personas. Se cuenta que el jarrón fue elaborado para una novia italiana como regalo de bodas en un pueblo del norte cerca de Nápoles. En su noche de bodas, la joven fue encontrada en el piso, agonizando y aferrándose a su florero. Justo antes de morir prometió regresar y cobrar venganza. Después de su fallecimiento, el jarrón fue heredándose entre los miembros de la familia. Todos murieron por circunstancias misteriosas, hasta que finalmente el objeto fue colocado en una caja y escondido en un lugar secreto. Algunas personas aseguran que se enterró en un terreno bendecido por un sacerdote. Otros dicen que simplemente desapareció para ser redescubierto en 1988. Según la leyenda, había un trozo de papel pergamino dentro del florero, con el siguiente mensaje: "Cuidado, este florero trae la muerte". La advertencia fue descartada. El jarrón se vendió rápidamente en una subasta por 4 millones de liras y su reinado de muerte continuó. El comprador, un farmacéutico local, murió misteriosamente solo 3 meses después de adquirirlo. Su familia lo vendió entonces a un destacado cirujano que no creía en esas cosas como objetos malditos. Murió 2 meses después, a los 37 años.
Después de un corto periodo de tiempo, el jarrón fue vendido nuevamente a un arqueólogo que lo compró para su propia colección privada. 3 meses más tarde, falleció de una infección desconocida. Su familia intentó volver a venderlo, pero con muchas dificultades, puesto que para ese entonces el objeto ya era famoso por su mala reputación y se le consideraba de mala suerte. Si bien no pudieron recuperar los 5 millones de liras de su valor inicial, al final lograron deshacerse de él. Hasta ahora se sabe que el jarrón ha sido rechazado por varios museos que se han negado a tomarlo debido a la maldición que pesa sobre él. Hasta la fecha, varios periódicos han informado que la policía local lo había enterrado una vez en un sitio no revelado. Algunas otras fuentes afirman que ya fue colocado en un ataúd de plomo y sepultado en los terrenos de un antiguo cementerio, donde ya nadie cava para guardar a sus muertos. Quienes creen en supersticiones y sobre todo quienes son de aquel pueblecito en Nápoles, esperan con todo su corazón que jamás sea desenterrado. Nivel 3. El retrato de John Wayne Gacy. El personaje de este objeto no necesita presentación, puesto que es muy conocido y ha inspirado varias películas y series como It y American Horror Story. Pero para los que no lo saben, John Wayne Gacy fue un asesino serial estadounidense, también conocido como Pogo el Payaso. Acabó con la vida de 33 víctimas menores de edad, de los cuales también abusó y fue sentenciado a muerte por inyección letal. Fue ejecutado en 1944. Pero lo que nos interesa para esta parte del iceberg está en sus pinturas, las cuales realmente no se ha confirmado que estén malditas, pero fueron pintadas por el ya mencionado John Wayne mientras se encontraba en prisión, el mismo que lleva en sus manos la sangre de 33 personas. Lo que muchos relacionan como una maldición es la vinculación de estas pinturas con Brian Peck, de quien ya he hablado en un video que te puedes pasar a ver. Pero en resumen, Brian terminaría siendo un pedófilo con quien se intercambiaba cartas y le obsequiaría un retrato del mismísimo Pogo el Payaso. Así que lo que logro interpretar como una maldición sería la existencia de este tipo de personas y cómo se vinculan entre ellas. El anillo de Valentino. Los anillos de compromiso normalmente representan glamour y elegancia. En otros casos son el símbolo de uniones especiales. Pero, ¿qué pasa cuando esta joya es considerada la culpable de la muerte de 3 personas? Todo se remonta al año 1920, cuando Rodolfo Valentino, un famoso actor, entró en una joyería y quedó enganchado a primera vista con un anillo que tenía una gema llamada Ojo de Tigre. El anillo de compromiso no resaltaba por su belleza, pero ese día Rodolfo tuvo un impulso por querer adquirirlo. Aunque el mismo hombre que se lo vendió le advirtió que alrededor de la joya había muchos misterios. Los nefastos hechos en la vida de Rodolfo empezaron a suceder al poco tiempo de comprar el anillo. Tuvo al día siguiente una pesadilla desgarradora, en donde se veía agonizar a Valentino de forma muy cruel. El actor, quien estaba en la cima de su carrera, decidió grabar su siguiente película con el anillo puesto en todo momento. La película llamada La Joven Raja fue un fracaso completo y es considerado el largometraje que alejó a Rodolfo Valentino de la fama y de los escenarios. Después de más fracasos en taquilla, Valentino muere 6 meses después, dejando un legado muy grande, pero una conmoción total entre sus seguidores y el mundo de los espectáculos. Luego de la muerte de Valentino, el anillo pasó a manos de su novia, Pola Negri, una famosa actriz de la época, quien pidió tener algún recuerdo del actor. El misterio continuaba, y poco tiempo después de que Pola Negri obtuviera el anillo, cayó sorpresivamente víctima de una grave enfermedad que le impidió continuar con su carrera artística. Sus ilusiones de seguir dentro de los escenarios se vieron obstaculizados por sus problemas de salud, desapareciendo de las pantallas sin que nadie se lo esperara. Al final, el anillo pararía en Mérida, Yucatán, México. La señora Marcia Mijangos Rodríguez, originaria del estado de Zacatecas, quien vive en Mérida desde hace más de 20 años, dice que su sobrino le regaló un anillo que estaba embrujado
y desde ese entonces han pasado cosas extrañas en su casa. Desde entonces, su negocio decayó drásticamente, su esposo la dejó, se enferma muy seguido y siempre le pasan cosas negativas. Estuvo investigando en internet y el caso del anillo de su sobrino es muy parecido al del famoso actor Rodolfo Valentino. Ahora solamente tiene guardado el anillo y ni siquiera desea acercarse a él. Nivel 4. Cuadro del niño que llora. Durante muchos años, la historia del cuadro del niño que llora se le vincula a desastres y tragedias. Todo se remonta a 1911, cuando nació su creador, Bruno Amadio, un artista italiano de Venecia, y que fue conocido posteriormente por su seudónimo de Giovanni Bragolin. Esta es una leyenda que nació en Europa, pero que llegó a Latinoamérica de la mano de un popular cuadro que estuvo o está en el living de muchas familias chilenas. Giovanni, de joven, se enlistó en el ejército italiano para la Segunda Guerra Mundial. Durante esta experiencia, vio el sufrimiento de los niños de diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esto sería la inspiración para crear la serie de pinturas llamadas Los Niños Llorones. Pronto se ganó el apodo del pintor maldito. Se decía que, frustrado por su nula fama como artista, el pintor habría hecho un pacto con el demonio para que sus pinturas alcanzaran celebridad, cosa que indudablemente ocurrió. Durante la década de los 80 comenzaron a suceder tragedias ligadas a estas pinturas. Las primeras fueron informadas en el Reino Unido. El 4 de septiembre de 1985, un bombero de Yorkshire afirmaba que en las casas donde estaba alguna de estas pinturas de los niños llorones, las copias eran encontradas intactas, mientras que todo alrededor estaba incendiado. Durante los meses siguientes, varios periódicos publicaron artículos sobre incendios de casas cuyos propietarios habían tenido uno de los cuadros. Hacia finales de noviembre, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que el mismo The Sun organizó quemas masivas de los cuadros enviados por sus lectores. Sobre la pintura más popular de todas, se dice que este era el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Bragolin había regalado el cuadro a la misma institución, pero al poco tiempo habría ocurrido un voraz incendio en el lugar que acabó con la vida de todos los menores. Pero el cuadro terminaría intacto. Lo cierto es que cuando esta pintura en particular se comenzó a comercializar en diferentes países, las historias comenzaron a surgir. Ya no solo se trataba de incendios, también se relacionaba con que el cuadro traía mala suerte, que aparecían gusanos detrás de él y que si uno lo gira en 90 grados, parecía que un pez se comía la cabeza del niño. Los testimonios van desde desgracias personales e infortunios de todo tipo. La historia del cuadro del niño que llora se extiende por diferentes lugares y épocas. Ahora solo queda en quien lo ve reconocer si esta pintura trae mala suerte o no. ¿Tú qué opinas? The Hands Resist Him. La historia del arte no es lineal, es confusa, difusa muchas veces. Y existen diversos tipos de arte que nos perturban en algún grado, o hay piezas que contienen un contenido enigmático. Esta pintura de Hands Resist Him, o Las manos lo resisten, es algo raro. Salió a la venta en un portal electrónico hace un tiempo, y el dueño le puso el siguiente mensaje nada tranquilizador: no me responsabilizo lo que pueda llegar a suceder. Necesito librarme de ella cuanto antes. Esto sucedió por allá en el año 2000, y lo que pasó enseguida es motivo de discusiones esotéricas. El vendedor explicaba que vendía el cuadro porque ya no soportaba tenerlo junto a él. De acuerdo a su decir, había localizado el cuadro en una fábrica de cerveza abandonada, y le pareció que estaría muy bueno en su casa, pero no fue así. Desde que lo había colgado en su casa, dijo que una sensación de incomodidad se había apoderado de toda su familia. Su hija de 5 años aseguraba que podía ver a los niños en el cuadro peleándose entre sí, y como esa, otras historias rodeaban la escena retratada en la pintura.
La conmoción que logró la atípica descripción de la venta, de inmediato consiguió que la obra recibiera millones de visitas en un tiempo récord. Por supuesto, hubo miles de testimonios que afirmaban haber experimentado diferentes malestares con solo ver la pintura a través de la pantalla de su computadora o celulares. La obra fue pintada en 1972 por el norteamericano Bill Stoneham. Después de haber pintado la imagen, se expuso por algunos meses en una galería del estado de Luisiana, con un éxito tal que John Marley, el actor de Jack Woltz en El Padrino, la adquirió, y se dice que por ese motivo falleció tan solo un año después de haber comprado la obra, a la vez que fue abandonada en una habitación vacía de una fábrica de cervezas. De acuerdo con el propio Bill, las manos aludían a las diferentes posibilidades que pudo haber tomado en la vida. La pieza, en su conjunto, es una alusión a los temores, las emociones, los deseos y las inquietudes que conforman el inconsciente colectivo. Finalmente, el cuadro de Stoneham fue comprado por una galería de arte con una oferta de $1000 y de inmediato se puso a la vista del público. Tiempo después, el personal de dicha galería aseguró que tuvieron que practicar un exorcismo al cuadro porque al estar frente a él, la gente experimentaba la sensación de estar dentro de un horno hirviendo. Una pieza que desprendía una masa de aire caliente que devoraba todo a su paso. Pero bueno, verdad o mito, la posibilidad continuará siendo más que interesante, llamando la atención de quien quiera implicarse en la historia. Nivel 5. La silla de Thomas Busby. La silla de Thomas Busby es una silla de roble que se encuentra en el Busby Stop Inn en Yorkshire del Norte, Reino Unido. La historia se remonta a 1702, cuando Thomas Busby fue condenado a muerte por asesinar a su suegro en un asunto de negocios. Antes de su ejecución, Busby pidió como último deseo cenar en su posada favorita. Después de la cena, maldijo la silla en la que se había sentado, diciendo: "Que la muerte llegue a cualquier persona que se atreva a sentarse en esta silla". Con el tiempo, la silla ganó notoriedad por las muertes misteriosas de personas que se sentaron en ella. Durante la Primera Guerra Mundial, se decía que los soldados que se sentaban en la silla no regresaban de la guerra. En tiempos más recientes, se cuentan historias de personas que murieron poco después de sentarse en la silla, como un piloto que falleció en una misión y un obrero que murió cuando el techo de una casa que estaba construyendo se derrumbó sobre él. Hoy en día la silla está colgada en lo alto de una pared en el Busby Stop Inn para evitar que alguien se siente en ella. El espejo de la plantación Myrtles. La plantación Myrtles, situada en Francisville, Luisiana, es famosa por ser una de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Fue construida en 1796 por el general David Bradford, sobre lo que se cree que era un antiguo cementerio indígena. El espejo de la plantación Myrtles es uno de los objetos más notorios de la casa. Según la leyenda, el espejo contiene los espíritus de Sarah Woodruff y sus hijos. La historia cuenta que fueron envenenados por una esclava llamada Chloe. Chloe, que había sido castigada por el dueño de la plantación, buscó venganza envenenando un pastel que Sarah y sus hijos comieron. En la tradición sureña se cree que los espejos deben ser cubiertos después de una muerte para evitar que las almas queden atrapadas en ellos. Sin embargo, en el caso de la plantación Myrtles, el espejo no fue cubierto tras la muerte de Sarah y sus hijos. Como resultado, se dice que sus espíritus quedaron atrapados en el espejo. A lo largo de los años, numerosos visitantes y empleados han reportado experiencias paranormales relacionadas con el espejo. Han visto figuras espectrales reflejadas en él y han encontrado huellas de manos infantiles en el cristal que no pueden ser limpiadas. Estas manifestaciones han contribuido a la fama del espejo como un objeto maldito.
Hoy en día, el espejo sigue siendo una de las principales atracciones de la plantación Myrtles, atrayendo a muchos curiosos y entusiastas de lo paranormal que desean experimentar de primera mano los fenómenos inexplicables asociados con él. Nivel 6. El holandés errante. El holandés errante es una leyenda marítima sobre un barco fantasma condenado a navegar eternamente sin poder tocar puerto. La historia tiene varias versiones, pero la más común se centra en un capitán holandés llamado Willem van der Decken. Según la leyenda, Van der Decken navegaba cerca del Cabo de Buena Esperanza cuando fue sorprendido por una violenta tormenta. A pesar de los ruegos de su tripulación para regresar a aguas seguras, el capitán desafió a Dios y juró que doblaría el cabo aunque le tomara hasta el día del juicio final. Como castigo por su arrogancia, fue condenado a vagar eternamente por los mares junto con su tripulación. El avistamiento del holandés errante se considera de un mal augurio para los marineros. Se dice que el barco aparece a la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. En algunas versiones se menciona que cualquier barco que lo salude también será condenado a vagar eternamente. Si lo llegas a ver a las distancias, será mejor que ignores su presencia, puesto que si no lo haces, la maldición del barco caerá sobre ti. Caja Debug. La caja Debug es un objeto que ganó notoriedad en 2003, cuando Kevin Mannis la puso a la venta en eBay. Según Mannis, compró la caja en 2001 a la nieta de una sobreviviente del Holocausto llamada Havela. La caja, que originalmente era un gabinete de vino, supuestamente contenía un Debug, un espíritu maligno del folclore judío que puede poseer a los vivos. La leyenda cuenta que la abuela de Havela siempre mantenía la caja cerrada y fuera del alcance de los curiosos porque creía que tenía un Debug. Mannis afirmó que después de adquirir la caja, experimentó una serie de eventos paranormales y desafortunados, incluyendo olores extraños, problemas de salud inexplicables y la aparición de figuras espectrales. La caja fue vendida varias veces y cada nuevo propietario reportó experiencias similares. Jason Haxton, uno de los propietarios posteriores, escribió un libro sobre sus experiencias con la caja. La historia de la caja Debug se popularizó aún más con la película La Posesión de 2012, que se promocionó como basada en hechos reales. En la actualidad, la caja Debug se encuentra en posesión de Zach Bagans, un investigador paranormal quien adquirió la caja y exhibe en su Museo de lo Paranormal en Las Vegas, Nevada. La caja sigue siendo un objeto de gran interés y temor debido a las historias de maldiciones y eventos paranormales asociados con ella. En 2018, el cantante Post Malone visitó el museo y tuvo una experiencia cercana con la caja Debug, lo que supuestamente desencadenó una serie de eventos desafortunados en su vida, incluyendo un accidente automovilístico y un aterrizaje de emergencia en su avión privado. Estos incidentes han contribuido a la leyenda de la caja y su reputación como uno de los objetos más embrujados del mundo. Nivel 7. El sillón del diablo. El sillón del diablo es una silla de brazos desmontables que data de la segunda mitad del siglo XVI. La leyenda se origina en la Universidad de Valladolid, España, donde el médico sefardí portugués Andrés de Proaza, discípulo de Alonso Rodríguez de Guevara, fue acusado de hacer tratos con el diablo. Según la historia, Proaza utilizaba el sillón para entrar en trance y recibir conocimientos médicos avanzados y oscuros. La leyenda cuenta que Proaza fue arrestado por la Inquisición después de que se encontrara el cuerpo de un niño desaparecido en su casa, junto con otros restos de animales. Durante el interrogatorio, confesó que el sillón permitía comunicarse con el diablo y obtener conocimientos sobrenaturales. Fue condenado a morir en la hoguera y el sillón pasó a formar parte del mobiliario de la Universidad de Valladolid. Se dice que el sillón está maldito y que cualquier persona que se siente en él, si no es un médico titulado, morirá en pocos días. Actualmente, el sillón se encuentra en el Museo Provincial de Valladolid, donde se exhibe como una curiosidad histórica.
La estatua de la mujer de Lemb. La estatua de la mujer de Lemb, también conocida como la diosa de la muerte, es una figura tallada en piedra caliza pura que fue descubierta en 1878 en la isla de Chipre. Se cree que data de alrededor del 3500 a.C. y que representaba a una diosa de la fertilidad. La estatua mide aproximadamente 75 centímetros de altura y muestra a una mujer con los brazos extendidos a los lados del cuerpo. La maldición asociada con esta estatua comenzó a ganar notoriedad debido a una serie de muertes misteriosas entre sus propietarios. El primer dueño, conocido como Lord Elfont, y los 7 miembros propietarios, Yvonne Manucci y Thompson Noel, también murieron junto con sus familias poco después de poseerla. El último propietario privado, Sir Alan Beaverbrook, murió junto con su esposa y sus 2 hijas, dejando vivos solo a 2 de sus hijos, quienes donaron la estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo. Desde que la estatua fue donada al museo, han habido informes de muertes repentinas y misteriosas entre el personal del museo, aunque no se ha confirmado oficialmente que la estatua tenga propiedades sobrenaturales. ¿Te atreverías a trabajar ahí? Nivel 8. En este nivel se encuentran 2 de los personajes más emblemáticos y conocidos en la cultura popular, debido a la gran maldición que cargan consigo. Muñeca Annabelle. La muñeca Annabelle es una muñeca de trapo, no de porcelana como se muestra en las películas. La historia real de Annabelle comenzó en 1970, cuando la madre compró la muñeca en una tienda de segunda mano y se la regaló a su hija Dana, una estudiante de enfermería. Dana y su compañera de cuarto, Angie, notaron que la muñeca se movía por sí sola y aparecía en diferentes lugares de su apartamento. Además de moverse, la muñeca dejaba notas escritas a mano con mensajes como "ayúdanos" y "salva a Lou", el novio de Dana. Preocupadas por estos eventos, Dana y Angie contactaron a una medium, quien les dijo que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins, que había muerto en el lugar donde estaba el apartamento. La medium explicó que el espíritu solo quería ser amado y aceptado. Sin embargo, los eventos paranormales se intensificaron, incluyendo ataques físicos a Lou. Esto llevó a Dana y Angie a contactar a Ed y Lorraine Warren, famosos investigadores de lo paranormal. Los Warren determinaron que la muñeca no estaba poseída por el espíritu de una niña, sino por una entidad demoníaca que usaba la muñeca como un conducto para causar daño. Los Warren realizaron un exorcismo en el apartamento y se llevaron a la muñeca para evitar más daños. Desde entonces, Annabelle ha estado en el Museo de Ocultismo de los Warren, donde se mantiene en una vitrina especial con una advertencia de no abrirla bajo ninguna circunstancia. Se dice que la entidad demoníaca es tan poderosa que constantemente tiene que ir un sacerdote a bendecir el lugar. Annabelle sigue siendo un objeto de gran interés y temor, y ha inspirado varias películas de terror, aunque la versión cinematográfica difiere en muchos aspectos de la historia real, la cual, a mi opinión, es aún más aterradora. Robert el Muñeco. Robert el Muñeco fue un regalo para Robert Eugene Otto, conocido como Gene, un niño que vivía en Key West, Florida, en 1904. El muñeco, de aproximadamente 90 centímetros de altura y vestido con un traje de marinero, fue hecho por la empresa alemana Stave. Según algunas versiones, el muñeco fue un regalo de una criada de la familia, quien practicaba magia negra y vudú. La leyenda cuenta que la criada hechizó el muñeco como venganza por algún maltrato recibido. Gene rápidamente se encariñó con el muñeco, al que llamó Robert, y comenzó a hablar con él como si se tratase de una persona real.
Los padres de Jean empezaron a notar comportamientos extraños. Escuchaban a su hijo hablar solo en su habitación y en ocasiones una voz diferente respondía. Con el tiempo ocurrieron eventos inexplicables en la casa. Los vecinos afirmaban ver al muñeco moverse de una ventana a otra cuando la familia no estaba en casa. Jean también comenzó a tener pesadillas aterradoras y decía que Robert se movía solo y se reía de una manera macabra. Una noche, los padres de Jean encontraron su habitación destrozada y al muñeco a los pies de la cama con una sonrisa siniestra. Jean insistió en que Robert lo hizo. Jean mantuvo al muñeco hasta su muerte en 1974. Posteriormente, la casa fue vendida y el muñeco quedó en el ático hasta que fue donado al museo East Martello en Key West en 1994, en donde permanece inerte con esa mirada vacía tan peculiar. Hoy en día, Robert es una atracción turística y se dice que sigue causando problemas a quienes no le muestran respeto, como tomarle fotos e incluso verlo sin pedir permiso, así que te recomendaría que lo hicieras. Como ya habrás visto en el video, hay una gran variedad de objetos malditos, por lo que te recomendaría pensarlo 2 veces a la hora de recoger algo de la calle o aceptar un regalo, porque eso te podría costar la vida. Cuéntame, si tuvieras que adquirir uno de estos objetos, ¿cuál sería? Házmelo saber en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, no olvides dejar tu like, un comentario positivo y suscribirte, que eso me ayudaría muchísimo. Te ha hablado el Solo y te deseo buenas noches.